Listo, ya estamos comenzando para que su merced se fije ahí en Instagram. Ya te digo. Ahora sí, listo. Ahora sí, ¿cierto, Ya le Cristian? voy a mandar la invitación. Ya te veo. Sí, Te- ya le voy a sí, Ya le mandar. envié la invitación, le sale ahí el letrerito. con Cristian, sí, ahora sí. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí, listo. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a, bájele un poquito el volumen al celular para que no nos rebote que esté creando como eco. Listo. Ahora, ya. Listo, muy bien. Pues le doy un saludo a las personas que ya se están conectando por las dos redes sociales, tanto por Instagram como por Facebook. Les vamos dando un saludo mientras se van conectando. Hoy tengo una invitada muy especial, que es Ligia Inés Alzate, una mujer maravillosa que la vida, Dios y la vida me permitieron conocer. Y pues yo pensé mucho en traerla a este espacio maravilloso que tenemos, que es un espacio de charlar sobre la vida, sobre la espiritualidad, sobre el buen vivir y también hacemos un momento de oración. Entonces tuve la oportunidad de conocerte, Ligia, y quería invitarte a este espacio, entonces te doy la bienvenida para que saludes a todas las personas que se están conectando en este momento. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de poder compartir en este contexto y en confinamiento con Cristian Camilo. Creo que el aislamiento no necesariamente es en el confinamiento, sino en muchas de las veces que omitimos en nuestra vida conversaciones. Y por eso yo creo que esta conversación precisamente nos indica que confinamiento no es aislamiento, sino compartir toda una experiencia de vida con Cristian y poder también llegar a tener otras visiones y otra, digamos, otra multiculturalidad en espacios como estos. Creo que esa es como la Ah, muchas esencia gracias. de esta noche tan agradable. Muchas Gracias, gracias. Ligia. Maravillosa expresión de que representa una charla como esta. Te agradezco mucho por esa introducción tan bonita. Bueno, Ligia, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo llegaste a eso, dónde naciste, pues por el acento ya sabemos que eres paisa, así como mi familia. Entonces, cuéntanos quién es Ligia Alzate, a qué se dedica, cómo llegó a eso. Bueno, mira, primero que todo, pues nací mujer y ese solo hito me llevó a preguntarme siempre muchas cosas. Una familia paisa, pues somos 14 hijos y prácticamente nos correspondía muchísimo, muchísimo abordar las labores de la casa. Y en esa situación yo siempre me pregunté por qué mi papá era el hombre de la casa que se levantaba muy temprano a ayudar o a trabajar con lo que era el desayuno y cómo enviarnos al colegio a todos, para que mi mamá, que se levantara más tarde y que se acostaba de hecho muy tarde también, no tuviera que estar madrugando. Pero las hijas sí tuvimos que asumir, digamos, un liderazgo de preparar los alimentos y dejarlos listos, y a mí me correspondía 3 veces Claro, a la semana. Yo siempre me cuestioné mucho porque mi papá se preocupó mucho de que los hombres la arreglaran su ropa y la lavaran para que mi mamá no fuera una carga tan pesada. Pero las mujeres sí teníamos que hacer o la comida o dejar todo planchado y los closets arreglados. Entonces, eso siempre, siempre me cuestionó mucho. Y un día le dije, papá, ¿por qué
en la casa, los hombres solo hacen lo de ellos personal y nosotros hacemos cosas más colectivas. Y esa sola pregunta me llevó un día a preguntarme, bueno, porque él me dijo, eso le corresponde mucho más a las mujeres que lo saben hacer que nosotros. Entonces, esa pregunta me llevó a algo muy íntimo mío, muy espiritual, que es uno preguntarse por lo sagrado, bueno, ¿qué es ser mujer? Esa pregunta de ser mujer, porque había nacido mujer en una casa de 14 personas y nos correspondía ciertas actividades y a otros no, me llevó a preguntarme qué era ser mujer y por qué yo desde los 10 años trabajaba en mi casa con mis hermanas mujeres. Ese solo dato pues me llevó siempre como a inquietarme por eso, hasta que yo un día escuché que mi papá decía que era que no nos teníamos que preparar mucho, sino que podíamos casarnos bien, tener esposos que nos ayudaran bastante. Y yo le dije, no, papá, yo si es para esto, hacer tanta comida, madrugar y eso, yo no me voy a casar ni voy a poner un hombre a que trabaje por mí en eso, por eso estoy estudiando. Entonces nos distribuían las labores, pero eso sí, después de que terminábamos de moler una cantidad de maíz y hacer las arepas, teníamos que estudiar y rendir la lección, porque mi papá y mi mamá nos tomaban la lección antes de salir para el colegio. Entonces era una cosa que uno decía, pero todo puedes hacer, la comida, despachar hermanito, ayudarle a mi mamá con los menores y enseguida también ser muy buena estudiante, eso sí. Entonces, esa parte de ser buena estudiante yo siempre me la grabé. Cuando ya terminé, lo primero que hice fue hacerme mujer trabajadora, maestra, docente. Y ahí, en ser mujer trabajadora, también muchas preguntas. La primera es porque inicié a 16 horas de la cabecera municipal en Anorí. Y allí también me observaba mucho, especialmente observaba mucho la comunidad, me decía que era muy joven, que porque una maestra tan joven de 18 años, que hacía en esa vereda tan lejana, y eso sí era un problema muy grande, porque ellos decían que ahí siempre era una zona de mucha violencia. En ese tiempo me correspondió que estaban persiguiendo a los hermanos Vázquez Castaño y yo había hecho una escuelita en el año de 1976, la hice, la construí y la terminé en abril. Y en julio, que estaban persiguiendo en esa área los Vázquez Castaño, destruyeron toda la escuela y la bombardearon los actores de la Cuarta Brigada. En ese momento, entonces, yo empecé a preguntarme, bueno, entonces, ¿qué es ser una mujer en un campo, joven, maestra y de derechos? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Pues que a mí me ha tocado siempre trabajar y en el trabajo lo que he observado es que he asumido liderazgos muy importantes, pero en la casa también me presionaron mucho con unas actividades, con el trabajo y tenerlo que hacer muy puntual. Entonces entré como a una situación muy interesante. En mi sindicato fui a afiliarme y me contaron que había una secretaría también de la mujer que hacía actividades, que por qué no participaba de esas actividades, y realmente esas actividades las hacían los sábados. Entonces yo le dije, yo trabajo muy lejos, pero 2 veces que salgo a Medellín puedo entonces venir. Y fui y había la Secretaría de la Mujer y empecé a pensar, ¿por qué no convertimos eso, ese comité, en una secretaría? Igual que lo que fuese. Y pedí traslado rápidamente, precisamente por las condiciones de violencia en esa vereda. Me dieron un traslado a la cabecera municipal de Caracolí. Y ya en Caracolí empecé a ir a mi sindicato y en el sindicato cada 8 días hacían las reuniones de las mujeres y las dirigían los compañeros. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿por qué no las dirigimos nosotras? Porque son los compañeros. Y el Día de la Mujer nos daban la florecita, un vinito y nos leían un poema. Entonces yo dije, oigan, no nos van a preguntar que trabajamos a tantas horas, que estamos en veredas, que somos maestras de tiempo completo, ¿por qué no nos preguntan nada de eso? Ah, no, es que eso no es muy importante,
el sindicato es para reivindicar derechos y en ese momento estábamos peleando el salario. ¿Por qué? Porque nos pagaban con lo que sobrara o con lo que se adjuntara de las rentas de licores de Antioquia. Entonces nos pagaban con 2 botellitas de aguardiente. Y no, entonces lo más importante para el sindicato en ese momento no eran nuestras condiciones, sino cómo hacían una ley para pagarle al magisterio. A mí eso me pareció muy loable, pero también pregunté una cosa que siempre me inquietó mucho, ¿por qué el sindicato se había, hijo, yo estoy ocupado, por qué el sindicato se había, Está el porque el nieto. sindicato se había preocupado por, en ambos meses, se había preocupado por formarnos en lo salarial y en lo reivindicativo, más no había una preocupación por pensar que tantas mujeres que hacíamos y por qué los hombres estaban ya muy alcoholizados y por qué a nosotros nos rendía la plata para pagar el arriendo y la alimentación. Y eso fue un debate muy interesante en Adida, hasta que llegamos al año de 1989 y desde ser delegada empecé a promover la necesidad de que se hiciera que se hiciera que se hiciera una Secretaría de la Mujer. Y cuento esto porque hicieron la Secretaría de la Mujer, pero entonces para poderla hacer hicieron 11 cargos en mi sindicato. De los sindicatos del magisterio, el Día tiene 11 cargos, precisamente porque no podían quitar todos los otros cargos, sino adjuntar el de la Secretaría de la Mujer. Y eso me parece muy importante porque yo hice parte de esa historia en ese momento. Ah, maravilloso, porque es un Y hecho que histórico que marcó, ¿no? Y es sí. desde la propia experiencia, ¿no? La experiencia de mujer Eso me empezó trabajadora. a marcar para los derechos, ¿sí? Claro, Bueno, total. tener un espacio propio donde liberamos nuestros intereses y nuestras necesidades. Porque siendo maestra en unas zonas tan alejadas, nadie se preocupó si íbamos a lomo de caballo, si teníamos que someternos a la mula que nos pusiera el campesino, o en fin, nosotros teníamos que resolver eso como pudiéramos, pero eso era... Y entonces las condiciones de las maestras no se preguntaban. Pero entonces empezamos a generar y a mirar qué era lo más importante, qué nos generaba en eso. Y empezamos a decir, pues poder llegar al sindicato y dar a conocer cómo trabajamos, qué dificultades tenemos. Y creo que en ese momento avanzamos mucho en todo lo que era la maternidad, los permisos y la composición con todas las compañeras de la defensa de derechos. Pero una cosa muy importante allí, si éramos maestras, si éramos mujeres, porque las maestras, la mayoría en ese tiempo se casaban con personas del campo y encontraban más afinidad con los compañeros del campo que incluso dentro del mismo gremio de maestros. Y eso fue muy importante porque se creó otra situación bien importante que fue servirle a las comunidades en forma integral y desarrollar espacios de necesidades conjuntas y comunes, no solo de las mujeres maestras, sino del desarrollo con la comunidad, que hoy eso se ha perdido mucho. Entonces, con la comunidad empezamos a desarrollar cosas como diagnóstico de cómo estaba la comunidad en educación, los adultos tenían que ser alfabetizados, y esa fue la primera, digamos, la primera misión de articular toda la comunidad, tanto en los niños como sentar a los papás con los niños a leer y que ellos aprendieran a leer. Claro. Bueno, la segunda, en cómo crear espacios para que las mujeres maestras deliberáramos mucho sobre nuestro quehacer en la vida pedagógica, en la vida cotidiana como maestras, y qué significaba que éramos mayoría en primaria, éramos poquitísimas en los cargos de decisión y liderazgo, y éramos
más o menos igualitaria en la secundaria, pero en la universidad casi no había mujeres. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que esa profesión, que es una profesión, se asumió al rol de ser mujeres y como las mujeres cuidábamos, pues lógicamente cuidábamos niños y para nosotros eso era otro tema de preguntarnos. Entonces, ya van dos temas que son hitos en nuestra vida. La división sexual del trabajo, que me tocó cuestionarla desde mis 10 años. La segunda ola fue porque las mujeres no ocupábamos, estábamos en mayoría en el magisterio, pero en primaria, en secundaria casi no, y en la universidad éramos escasas. Eso fue el otro hito, porque yo creo que esa segunda ola de las mujeres ya salir afuera, tener los cargos de la casa y de la profesión, el afuera y el adentro, nos marcó el hito de que lo privado también era público. O sea, también en lo privado las mujeres vivíamos las crianza de los hijos, la distribución de las tareas en la casa, que en ese momento muchos matrimonios y muchas parejas se separaron porque los hombres decían, bueno, por usted trabajar, el hogar no está atendido, váyase. Y yo fui de esa época. Pues, yo digo porque pues casi todas terminamos solas, viudas o solas separadas, y los hombres adquirieron otras parejas que estuvieran de destinación en la casa. Ese hito es muy importante porque fue precisamente en los años 70 donde las mujeres empezamos esa ola de liberarnos del cuerpo sometido, de que única y exclusivamente podíamos estar confinadas en la casa, como estamos ahora, aprendiendo la democracia, entre otras cosas, porque estamos todo el día con las mismas personas, o si estamos cuidando niños, la cosa se complejiza más. En fin, entonces aprendimos mucho eso de lo privado. Fuimos las primeras en decir cómo ahorrábamos el agua, cómo la luz y todos los servicios se podían ahorrar para que este planeta tuviera un ambiente mucho más propicio para vivir y no el deterioro que tiene hoy por todo el patriarcado y el machismo como se ha ejercido en nuestras vidas. Y también porque aprendimos de la soberanía alimentaria, aprendimos que la salud iba a la par con la alimentación y que una buena alimentación coincidía precisamente con el manejo incluso hasta del medio ambiente, hasta lo que hoy en el confinamiento nos dicen, oiga, la alimentación y la garantía la dan los campesinos y son indispensables. La tierra puede vivir sin ustedes, pero ustedes sin ella ni un minuto. Entonces, todas esas realidades las vivíamos las mujeres. Por eso las mujeres ahorrábamos el agua en la casa. Sabíamos cómo apagar la luz todos los días. Sabíamos cómo distribuir los alimentos. Y todo eso que era tan privado salió a lo público y sale con miles de discriminaciones. Hoy un chef, es muy importante que le paguemos a un chef, pero la mujer si hace el mismo plato exquisito y todo, pues no deja de ser la cocinera. O sea, que aprendimos de ese espacio toda la discriminación y la exclusión, y al salir a la afuera aprendimos la carga que hoy en el confinamiento se está dando. Lo voy relacionando para que vayamos mirando cómo es la historia y hasta dónde va. En esa carga, pues nos tocó entonces, por lo menos yo que soy docente, nos tocó estar en el adentro. Bueno, enviudé muy rápido. Yo enviudé a los 5 años de tener pareja. Tuve mi hija y el esposo se mató en un accidente, el papá de mi hija. Pero en esos 5 años viví todo lo que era el rigor de estar en las instituciones educativas, en el colegio, y llegar a rendir a la casa y tener una hija para criar, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas nos llevaron a decir, no puede ser, porque nos acostábamos a las 11 de la noche las mujeres y conversábamos eso las maestras y nos levantábamos a las 5 de la mañana a trabajar con los niños que eran de
pues, que eran 50 en el aula en ese entonces. Y era una carga muy fuerte. Y todas las niñas preguntaban, pues tiene que ser asignado a nosotros. Entonces descubrimos con el tiempo que no éramos ni tan buenas para estar en la casa ni para hacer todo lo que nos asignaron, sino que lo aprendimos porque nos dijeron, nos naturalizaron ese rol. Y eso hoy es lo que luchamos, que haya esa redistribución de esos trabajos, que haya un reconocimiento y una responsabilidad con quienes somos cuidadores y cuidadoras. Y en esa redistribución, ¿por qué aprendimos eso tan preciso? Porque no podíamos salir a la afuera, rendir ahí, ser productivas, pero también la reproducción nos ocupaba un fuerte sesgo y ese fue el tercerito, lograr que las mujeres dijéramos, la carga de la casa no nos da tiempo a nada. Sin embargo, hoy hay estadísticas que nos dicen, las mujeres dedican 7.3 horas a la casa, los hombres están dedicando 3 horas y media, si acaso. Y eso sigue siendo un lío muy grande para toda esta historia de discriminación que llevamos. ¿Eso por qué? Porque en el feminismo aprendimos que la lucha por los derechos y las condiciones de las mujeres, que la hizo que el capitalismo nos dividió entre hombres y mujeres en la división sexual del trabajo, tiene que ser una apuesta colectiva para erradicar de la historia esa división sexual del trabajo que nos llevó precisamente a toda esta situación en que hoy estamos. Desde ahí me parece que ha sido súper importante la reivindicación, no solo preguntarnos por ser mujeres trabajadoras y qué derechos teníamos, sino además construir colectivamente con las mujeres la defensa de los derechos. Entonces mira que ya empezamos a decir, bueno, la igualdad en el tiempo, ¿sí? La igualdad en las casas, ¿cómo hacemos para que no nos carguemos de todo esto y el que vive también allá, el hombre y los hijos y las hijas participen colectivamente de todo esto? Es decir, somos las mujeres las que en la historia nos hemos preocupado siempre como por vivir la democracia. Entonces, debería ser que el capitalismo observe que como damos vida, pues es la preservación y el cuidado de la vida nuestra parte esencial, pero lo que es la socialización, el cuidado de la especie y todo eso debería ser el orden social del Estado, cómo cuidar la especie, cómo volver social la maternidad para que nosotras no tengamos que asumir la individualidad con eso, pero hasta en eso el capitalismo nos ordenó la individualidad. ¿Y eso cómo nace? Nace en el confinamiento del lugar privado, cuando nos dicen, ustedes en la casa y allá van a tener todo, y el hombre será explotado para que les lleve a ustedes todo lo necesario, y en ese orden, el que tiene la plata lleva las condiciones y puede hasta matar, y ustedes tienen que obedecer y hacer lo que se ordena ahí. Así fue a destajo el confinamiento que hizo el capitalismo cuando se instaló en nuestras vidas. Y al instalarse de esa manera, a nosotros nos naturalizaron. Todo lo que era social, que debería ser cuidar la especie y todo eso, entonces nos lo dejaron en lo privado en la casa. Y por eso hoy decimos, los hogares son hogares de producción, no de consumo. Nosotros producimos seres humanos, socializamos. Hoy estamos construyendo democracia, porque cuando el hombre venía de la explotación, cuando el hombre venía de esa explotación, decían, podía matar y comer si tenía ira e intenso dolor. Y en la Constitución Política nuestra de 1936 exoneraba a los hombres de cualquier culpa si yo lo había hecho rabiar y él me mató, lo que fuera. No podía ser condenado porque levanté toda la rabia y él tuvo que obrar así. Además venía explotado de afuera y yo no lo consideré, no lo mimé y por eso me gané o mi Por eso muerte. reaccionaba así, era justo. Así era. Dije, ¿qué consejo das? Acá hay muchas mujeres que están poniendo que hoy en día
igual también todavía en sus hogares viven cosas similares, ¿no? O sea, que todavía hay un esposo machista que Claro. prohíbe hacer ciertas labores, que prohíbe trabajar, ¿qué consejo usted le daría desde su experiencia? De pronto ellas no están agremiadas, no están en un sindicato. ¿Qué pueden hacer esas mujeres? ¿Cómo pueden empezar a concientizar o educar sus hogares en primer lugar para empezar a generar esos cambios, ¿no? Esos cambios de mentalidad machista y patriarcal que todavía están tan marcados en nuestra sociedad. Bueno, mira, primero que todo, Cristian, yo creo que este confinamiento y este contexto es un espacio de democracia en nuestras vidas. Y lo voy a Sí, decir así, al estar confinadas en los hogares, las mujeres hemos podido todos los días pues construir con quienes estamos, oiga, todo lo que es la redistribución. Bueno, miren, hace falta lavar la loza, ya hice la comida, ¿por sí. qué no lavan la loza? En las discusiones incluso hasta políticas que son álgidas, porque son álgidas todos los días, pues todo lo que nos está sucediendo, entonces podemos decir, bueno, este es tu punto de vista, yo lo miro desde esta otra manera, y si ha establecido una relación, un nuevo romance, una cosa como más cálida en torno a lo que nos está pasando. Es decir, estamos construyendo democracia, y esa democracia tiene que ver con eso que las mujeres rompimos. Históricamente Sí. dijimos, ya no más. Si lo privado es público, ¿cómo hacemos hoy? Y entonces rompimos eso y eso nos permite entonces cuestionarlo. Fíjate, el lugar privado es la casa. ¿Y a dónde nos mandaron en este confinamiento? Allá. El Estado no quiere La casa. responder por lo social. Entonces, a nosotros nos mandaron, pero no nos dieron un manual ni de bioseguridad, ni de cómo Sí. hacíamos muchas mujeres, cómo hacían con el estudio de sus hijos, ni las plataformas, ni estas tecnologías que Cristian nos está instruyendo mucho. Hoy me, hoy me dio Todos toda la estamos aprendiendo. entonces, me enseñó Cristian, no me prepararon para decirme que usted va a estar confinada y comunicada por aquí, ¿cómo va a ser? Todo eso, este es un momento precioso para construir la democracia y decirle a toda la familia, cada uno aquí es diferente, cada uno aquí es un mundo, cada uno aquí vive y convive, aquí no hay quien ayuda ni nada, aquí todos conviven, viven. Y se Exacto. vive cómo sería la vida, entonces hay que cuestionarnos, usted vive aquí en este espacio, ¿cómo le gustaría mantenerlo? ¿Qué partes del espacio quiere arreglar? Y cuáles me generan carga para yo no hacerlo y usted lo puede hacer. Todo eso es la democracia. Y es Y una reeducación, ¿no? Una reeducación es, cultural, de convivencia, de ponerse en los pies del otro, ¿no? Porque yo creo que en la educación siempre se vio a la mujer como la que llegaba del trabajo a hacer el aseo, preparar almuerzo para todos al otro día, lavar la loza, lavar los baños. Y ya, y esta es una oportunidad incluso para eso, para que todos hagamos parte de lo mismo. Aquí no es que la mamá hace más o hace menos, todos hacemos por igual y también se consiente la mamá un día, entonces ese día hace menos. O sea, es la democracia, ¿no? Es la convivir democracia. en una equidad y en un respeto, yo creo que es. Y mira qué tan bonito, estamos en el momento de cuidarnos, hay que cuidar las cuidadoras y los cuidadores. Sí, Eso sí hay que tenerlo muy claro, porque si yo me asumo toda la carga, yo me puedo enfermar. Si tú la asumes claro, toda, te puedes enfermar. Entonces, cuidar los cuidadores es un acto de responsabilidad, es responder a ese mismo cuidado, que es lo que hoy le estamos diciendo al Estado. Oiga, nosotros estamos siendo responsables, cuidando la vida y bregando a que esto aquí sea realmente cuidado. ¿Por qué nos van a sacar a la afuera en esta situación cuando todos y todas estamos respondiendo y todo lo que nos ha costado responder, Cristian? Porque es que claro, a todas las mujeres, a los hombres y a los niños les ha costado esto. Los niños me preguntan, claro, esto es ¿por qué muy no fuerte. puedo salir de aquí? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Por qué mi mamá o mi papá están ofuscados porque me pusieron esta tarea y no la entienden? ¿Por qué tengo que quedarme y no poder salir? A mí, mi nieto aquí, que lo tengo conmigo porque mi hija es enfermera, para ella poder prestar ese servicio,
pues él siente el confinamiento. Él dice, pero Claro, no puedo ir allí a visitar a doña Marina. No, hijo, porque... y se estresan, se Entonces, ponen chinchosos, claro. hay que hacer un reconocimiento igual de eso. Entonces, ya van otras cosas para que vayamos finalizando. ¿Por qué tiene que ser un acto de democracia? Primero, porque es un trabajo y se le invierte mucho tiempo. Sí. Si tú te pones al cuidado de la casa, nunca acabas en el día. No, Tienes que hacer otra cosa, en la noche te va a acostar y falta pagar el arroz, sí, o total. planchar el uniforme de Sofía para mañana, Sí, o le dio gripa a tu compañera y entonces la tienes que ir a atender para que realmente ella pueda tener salud. Y eso tú no acabas en todo el día. Y es un trabajo que nunca nos lo habían reconocido como trabajo y que hoy hay que aprovechar para decirle a la gente que eso es trabajo y vale y se le invierte tiempo y mucho tiempo. Y no está remunerado, por ejemplo, pues por aquello de que lo que estábamos hablando, como es un acto de democracia y de amor, pues lógicamente esos actos de democracia y de amor hay que entonces seguirlos construyendo en esa dimensión. Hoy el Estado, ¿por qué debería estar hasta pagando un confinamiento con toda la justicia? Porque este trabajo le ha producido al Estado recursos. Entonces le producen claro. la riqueza del Estado el 20% al Producto Interno Bruto de este país. O sea, Imagínate. ese temita, aquí se acabó el tema en el confinamiento de que, ¿qué hace tu mamá? Nada. Nada, está en la casa. Entonces ya en la casa, como si la casa fuera el espacio para Exacto. nosotros estar tranquila, y no es así. La casa es el espacio donde también se suscita o la democracia o la violencia. Todas las mujeres que llevamos hoy en Bogotá hay 17 mujeres asesinadas en el confinamiento, pues porque el hombre es irritable, se exacerban las cosas, las discusiones son álgidas y la continuidad y la rutina pues llevaron a que esto fuera una cosa totalmente opresiva, muy complicada. O la misma preocupación de los hombres, bueno, me echaron, no tengo con qué traer ni pagar los servicios, ¿qué más voy a hacer? ¿Esto cómo es? ¿Cierto? Y eso prácticamente es muy, muy importante observarlo desde el punto de vista... Esperen un segundito que Sí, ya, no, se ya. congeló la imagen, se bajó la señal. No, ya. Entonces, téngannos paciencia, ya está en una zona rural y por eso la señal también es muy Ahora sí. bajita. Congeló la imagen, No, ya. congeló la imagen, se bajó la señal. Espérenme un momentico. Tengan paciencia, ya está en una zona Ligia, ¿me escuchas? Sí, ya, En perfecto. Yo te Facebook sí escucho estamos perfecto en ambas conectados, pero partes. no la escucho. En ambas partes te escucho. Ya, Vamos a ver si en Instagram nos ya vamos te a escucho, conectar. Carlos. Sí, claro. Te escucho en ambos lados. Yo sí te escucho. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Será que no la escucho? ¿Y aquí tampoco me escuchas? Sí. Aquí sí. Aquí, en el Facebook Live. Yo te escucho perfecto. No la escucho. Ahora sí, vivo. Ahora sí. Mira que en Facebook tampoco la escucho. ¿Qué hago? Sí, Ahora yo no. yo te escucho perfecto, te veo Allá. todo perfecto. Listo, sí. Nos salimos fue de Instagram. No, también. Entonces, si su merced puede volver a entrar ahí en Instagram, volvemos a mirar. Pero en No, Facebook sí está la señal bien. no, pero yo te veo. Entonces, si no me puede volver a entrar ahí. Y yo no. Vamos a mirar. Yo te veo. Un segundito. Yo te veo en Instagram. ¿Sí? Ah, ya. Yo te veo, mira. Listo, ya te volví a enviar la invitación. Ok, listo, bueno, tranquilo. Ya, yo te veo. ¿Sí? Ya te envié la invitación. Mira a ver si salió. Ah, listo, ya. Mira, ya. Listo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, Gracias. ok. Bajonazo ahí de señal, pero sigamos. Eso está muy Bueno, bueno y acá dicen que está muy interesante. bueno, entonces sigamos
como en esa parte en la que realmente se debe compartir, en la que se debe compartir esto, y yo creo que lo que más estamos aprendiendo en este momento es eso, es decir, esto es un espacio de verdadero cuidado, la casa es un espacio de construcción de democracia, y ese tema tan familista que nos pusieron no era cierto. ¿Por qué? Por tres cosas, mira. Primero, porque hombres y mujeres se nos había olvidado que la igualdad realmente existía. La única diferencia que yo tengo con Camilo es el sexo. Tienes un sexo, yo tengo. Eso es lo fundamental. Lo otro es que convivir y vivir en un espacio requiere de la acción de todos los que viven en el espacio para el mantenimiento y ponerlo bien y bonito. Y por último, yo sí creo que esta situación en el feminismo, cuando las mujeres hemos dicho que hay que disminuir el trabajo de la casa para que las mujeres podamos destinarnos a actividades realmente creativas en el afuera, y porque ya estamos en el afuera produciendo para podernos mantener, es lo que sí realmente nos deben es lo que hoy hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no tienes en cuenta que la mujer tiene un trabajo afuera y en el adentro, no sabes entonces qué es lo que realmente estamos haciendo. Y el Estado nunca nos ha garantizado esa maternidad. Es decir, una de las cosas que el Estado no le ha garantizado a nadie, ni al país, ni a nada, es cómo hacemos para que realmente este trabajo, que si es trabajo y vale, sea o remunerado o que tenga por lo menos hoy que estamos en él, una renta básica, una remuneración que nos permita prácticamente atender todo lo que hay que atender, la salud, la educación, la socialización, el cuidado de muchas personas que nos correspondan, porque si hay niños y hay ancianos hay que cuidarlos. Es decir, todas esas cosas que le ahorramos al Estado y que sabemos que el Estado con la socialización y el desarrollo de la cultura tiene que tener recursos, eso hay que ponerlo en el tapete. Claro, total. Y esto debería ser para Camilo, ya que estamos en estas redes, para construir con las mujeres redes que nos sirvan para preguntarnos, a ver, ¿cómo vivimos? ¿Cómo lo hacemos todas las mujeres? Si sigue siendo una responsabilidad solamente nuestra o si realmente requerimos de que esto sea una redistribución en todos los escenarios. Y en el mundo de la afuera nos pueden ayudar, en el mundo de la afuera se nos puede ayudar para que podamos también tener reivindicaciones de corresponsabilidad con los hogares. O sea, mientras yo trabajo, tú trabajas, ¿quién cuida de mi hija? ¿Y quién nos hace en el hogar o quién me da un sobresueldo para yo pagarle a quien hace el cuidado en el hogar y pueda entonces tener una participación real en ese sentido? Esa sería como una de las cosas que hay que empezar a mirar colectivamente, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque si no hay esa corresponsabilidad, entonces sería muy complicado, realmente sería súper complicado pensarnos hoy en escenarios colectivos y de democracia. Y por último, yo sí creo que las mujeres, conjuntamente contigo y con muchos hombres que son afines, podríamos construir redes de si yo cuido, me cuidan, cómo hacemos todo. Y este es el momento de que esto le demos valor social. Es el momento de decirle a esta sociedad, mire, todo eso que se hace en las casas es trabajo y vale. Todo eso hay que tenerlo perfectamente
organizado como el bienestar del ser humano. Y todo eso es lo que hoy nos conectan tanto las personas del campo. Oiga, conectemos esto con la alimentación buena, nosotros lo vemos, con cuidar el planeta, con cuidar la especie. Todo eso que es el cuidado y que vale, es lo que hoy deberíamos mirar en esta espiritualidad que nos convoca hoy Cristian y todo este grupo. Ese debería ser, este es un camino espiritual, ¿cierto? Que yo sí voy a tomarme como el atrevimiento de diferenciarlo de muchas cosas que hizo con las mujeres la religión. O sea, yo siempre he dicho, si Dios fuera mujer, ¿cómo sería? ¿Sí? Entonces, si yo fuera mujer, nos diría cómo usamos nuestro cuerpo, cómo, cómo nos miramos en él, cómo realmente lo respetamos, cómo esto que es tan sagrado que es el cuerpo es propio y es de capacidad de cuidado de mujeres y de hombres y que lo hacen permanentemente y que pues prácticamente son las mujeres que les han enseñado a ese cuidado y ese es mi cuerpo y las decisiones sobre mi cuerpo son las que realmente se tienen que respetar. Y la religión así no lo hace, no lo impuesto, nos dice cómo, hasta cómo debemos vestir, cómo, en fin, y nos juzga fuertemente. Y en la historia nos desaparecieron a muchas mujeres valiosas por atreverse a pensar, a las astrólogas, desaparecieron todas las mujeres, Las digamos, sanadoras, las sanadoras, curanderas, las cuidadoras. parteras, sí. Las mujeres eran las que cuidaban los partos, eran parteras. Las mujeres eran las que con la que sembraban, curaban. Yo recuerdo que a mí me curaron de una fiebre muy alta en la vereda donde llegué cuando empecé a ser maestra con matarratón. Me cubrieron de una hierba enterita de matarratón y me curaron. Y eso me llevó a pensar una cosa que creo que la hace Camilo también, y es, ¿cómo hacemos para sanar desde no solo la alimentación, sino también desde esa espiritualidad sanadora que tenemos las mujeres? Cuando tu mamá, tú eras pequeño, te ponía la mano en el pechito o aquí, te sanaba más esa Claro, caricia total. que la droguita. En ese momento no mandaban tanta droga. Las mamás se inventaban toda la medicina en la casa. Eso la tenían ahí, las Y abuelas era de efectiva, todo, total. y era muy interesante. Y eso es lo que hoy, pues, con todo el envenenamiento que tiene el planeta, los químicos, todo el deterioro que le hicieron, pues estamos en una casa totalmente envenenada y contaminada. Por eso hoy ni confinados vamos a escaparnos, se va a escapar mucha población de infectarse, porque como es un virus que se transmite de tú a tú, entonces va a ser, ahora es un castigo con el aislamiento, pero cuando salgamos, pues lo que nos espera es un contagio inesperado de cualquiera persona del otro, no vamos a saber ni dónde va a provenir ni cómo va a ser. Y eso me parece como muy nostálgico, pero esa es una realidad que hay que fortalecer. ¿En qué otro sentido me parece que hay que cultivar esta espiritualidad? Miren, las proyecciones mentales son muy importantes. Yo me estaba viendo la película Melancolía y en Melancolía uno lo que puede ver es la levedad del ser, ¿no? Cómo somos de leves, de frágiles, De de... contingentes, sí. Exacto. Pero también cómo somos de fuertes y construimos inconscientes colectivos que nos lleven a pensar, hombre, cómo volverle al planeta siquiera un pedacito de lo que nos ha aportado. Y cuando aquí dicen que por la no movilidad ha cambiado el aire, ha cambiado un montón de cosas, esto nos lleva a pensar propuestas que nos hacían concejales en tiempos atrás, en sus campañas y políticos. ¿Cuáles eran? Nos decían, el carro debe ser colectivo y debe usarse, si varios van para un mismo sitio, sacar el carro Compartir ruta. colectivamente, compartirlo. Y uno dice, claro, yo le hallo la razón ahora a todo eso,
porque no se compadecen en esas ciudades llenas de carros, no nos podemos ni mover, entonces cada uno saca el carro. Bueno, y las mujeres también decíamos, bueno, se puede llegar a sanar el cáncer si descubrimos la causa, por ejemplo. Entonces, si descubrimos la causa, podemos entrar a mirar cuál es la causa, cómo la atacamos, y si la causa es afectiva, y si la causa es de malas, de relaciones tóxicas, o de intoxicarnos colectivamente con la rabia, el dolor y la guerra, que fue lo que le pasó a muchas mujeres de mi país. La guerra nos envenenó mucho tiempo. Todas las mujeres, por lo menos yo que soy rectora y soy rectora y docente de una institución educativa en Medellín, y me tocó la guerra en pleno y me tocó decomisar las armas para que los alumnos pudieran entrar tranquilos a clase. Entonces, muchas mujeres, mamás de esos niños que lo llamaron los sicarios, muchas mujeres, muchas mujeres de esas murieron de cáncer rápidamente porque enfrentaron a su hijo, que era sicario desde los 14 años, y toda esa convicción llegó desde ahí. Entonces, la mujer aprendimos a sanarnos, a no guardar ni rencores, ni dejarnos intoxicar, ni dejar que esas cosas que la humanidad tiene de estar envenenando la gente nos envenenara tan fácilmente, ¿no? Que teníamos un inconsciente colectivo mucho más importante de volvernos más afines, más parceras, de poder comentar nuestros problemas. Y nos unió una cosa, Camilo, nos unió la violencia y la guerra. Mire que también, ¿por qué? Por una sola cosa, porque la guerra, nuestros cuerpos fueron botín de guerra. A ti te daban el tiro, a nosotros nos ponían de botín de guerra. Porque no era lo mismo que a ti te daban el tiro, a mí me vituperaban, me ponían en la palestra frente a la comunidad para que la comunidad viera cómo era, o me violaban frente a la comunidad para que les doliera, ¿sí? Y así es, y si una mujer comete un error, eso, mejor dicho, es vitupera, eso, véala, la cagó una vez, 2 veces, 3 veces, 50. Un hombre no, de pronto estaba en un momento Sí, se le especial, pasa. de pronto todo bien, de pronto se equivocó, pero vale la pena si se equivocó, pues cómo ayudarle, cómo hacemos, qué le hacemos, ¿sí? Y eso nos ha llevado a cuestionarnos, por último, una cosa: ¿cómo sería compartir la sororidad entre mujeres? ¿Cómo sería tener esa capacidad espiritual y feminista, porque ese es el feminismo, una construcción colectiva para podernos ayudar, para que a las mujeres se nos vean también en esa dimensión de seres humanos que se pueden equivocar, que también cometen errores, que también construyen colectivamente y que somos capaces también de tejer lazos de unidad y de sanación en la vida. Entonces, esa sería como digamos, la parte fundamental y esencial de decir hoy que el feminismo es espiritualidad, porque nos preguntamos por nuestro ser, quiénes somos, qué hacemos, qué es ser mujer, qué es ser mujer trabajadora, qué es ser mujer de derechos, por ejemplo, ¿cierto? Y en ese sentido creo que es bien importante entonces también adentrarnos en cómo colectivo, cuáles son nuestros intereses. Por ejemplo, yo diría que un interés fundamental en la vida de todas las mujeres es llegar a la igualdad, erradicar el patriarcado y realmente combatir el machismo en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hombres, que son muy valiosos también cuando ellos han entendido sus masculinidades. Esa transformación cultural debería ser un interés global, pero un interés también de un inconsciente colectivo de permitir construir colectivamente eso. Y un interés también de cómo empoderamos a las mujeres para que en las decisiones y en los cargos de liderazgo pueda ser como esa entrega. Yo no sé si ustedes se vieron
véanse la película El presidente de los pingüinos, cómo hacen el ejercicio de entregar el huevo para que no se totee, para que el huevo realmente se conserve, para que no se dañe la vida de ese pingüinito. Y en esa entrega exista esa sororidad entre las mujeres de entregar un legado valioso de construcción, un legado que nos permita hablarnos cómo va a ser ese legado, cómo se construye, cómo los poderes se entregan realmente para conservarlos y para que realmente se den como deben ser. No es una cosa fortuita, sino que es un trabajo que las mujeres venimos haciendo desde antes. Y eso es darle valor a una cosa. No es esto que yo estoy hablando, no me salió de los cabellos, no, Camilo, lo han trabajado durante toda la historia de las mujeres. Esto es histórico. Las mujeres lo han trabajado siempre. Nosotros hemos recibido de nuestras ancestras un montón de legados. Y el patriarcado permanentemente nos ha dividido, ¿no es cierto? Nos pone en cuestión, nos dice, miren, es que mire cómo son las mujeres, ¿por qué lo hacen? Nosotros decimos, pero no hacemos y no aportarle a la historia. O somos muy peligrosas si nos unimos, o somos muy peligrosas si tomamos acciones colectivas. Entonces, es también como enseñarle a nuestro hombre en esta pandemia, bueno, miren, a ver, no le tengamos miedo a la vida, cuidémosla, corresponsabilicémonos con esto, hagamos otras cosas que nos den mayor tranquilidad y espiritualidad, como tú lo decías ahora. Esa espiritualidad tiene que ser prácticamente la pregunta de quiénes somos, qué es lo que hemos elegido, para dónde vamos, ¿sí? Y realmente hoy la espiritualidad nos convoca, mire qué tan bonito hoy. Hombre, nos aislaron y nos confinaron en nuestras casas, ¿sí? Frente a un monstruo que era un modelo que ya estaba fracasado. Y ellos sí lo aprovecharon para desestructurar lo que vale y lo que da riqueza, que es el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos las mujeres todos los días en la casa? Y sabemos que esto sí produce riqueza, el trabajo que hacemos. Y en esa convicción, lo que tenemos que pensar espiritualmente es cómo vamos a salir a la afuera en un ambiente que está contaminado, no solamente por el coronavirus, sino para nuestras vidas, para nuestra violencia, cómo vamos a hacer con todo lo que realmente nos ha violentado en la vida a hombres y a mujeres. ¿Cómo vamos a quedar después de esto con el cuestionamiento de cuántas mujeres fueron asesinadas o golpeadas o están hoy en hospitales atendidas porque vivieron violencia intrafamiliar? Entonces, eso es como lo fundamental hoy. En esa espiritualidad pensémonos cómo construimos corresponsabilidad, democracia, empoderamiento entre hombres y mujeres para que esto sea una respuesta al universo diferente. Hoy estamos en una cosa, bueno, que no va a haber trabajo cuando salgamos, bueno, ¿cómo va a ser la respuesta de todos los que producimos la riqueza? Eso también el capitalismo acabó de aprender. Claro, ¿cómo nos reinventamos también? Está perdiendo, que estaba sin riqueza, ¿sí? Exacto. Esas son las cosas que yo diría que hay que ejercer hoy en esta gran charla de espiritualidad, que me conforta bastante, pero que me lleva a pensar que de aquí voy a salir a otra cosa muy distinta. De aquí voy a salir a enfrentar no solamente una pandemia, que es lo laboral, sino también una pandemia de mucha agresividad que se generó por la falta de garantías de bienestar hacia las personas. Claro, Pero eso se está evidenciando. lo que yo le quiero decir hoy a la gente es que nos pensemos que el trabajo es el que nos produce riqueza y cómo se redistribuye esa riqueza en la vida nuestra. Si la vamos a luchar desde esa dimensión, si aprendimos esa dimensión, qué bueno. Y si hoy esta espiritualidad que estamos teniendo confinados en esta imposición
nos lleva a pensar cómo tenemos lazos de unidad, todos los que producimos riqueza en el país, que somos Así es. hombres y mujeres que estamos Ligia, trabajando. ya se nos va a acabar el tiempo, esto pasa como un suspiro. Sí, Yo creo que han sido palabras muy edificantes y creo que muchísimas mujeres y hombres nos ha tocado muchas fibras para hacer transformaciones. Incluso muchas mujeres aquí escribían de qué tengo que hacer para pertenecer a un grupo de estos, a un sindicato, a un grupo de mujeres. Entonces, de manera muy breve antes de terminar y también compartiendo un momento de oración desde tu espiritualidad personal, desde tu creer, porque este es un espacio abierto, diverso, inclusivo, espiritual, porque una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. sí. Entonces, que nos digas brevemente cómo una mujer se puede vincular a algún grupo o dónde puede llamar, escribir, y nos haces una oración final, nos quedan 3 minutitos. Bueno, lo primero es que yo creo que esta red que te, Cristian, es nuestro medio. Desde aquí podemos hablar y conversar muchísimo. Y la oración es que todos los días nos pensemos en esta colectividad, cómo podría ser hoy nuestra responsabilidad con el cuidado, el autocuidado y cómo nos buscamos un camino de sanación en ese cuidado. Esa es mi oración. Perfecto, Ligia. Igual vamos a dar tus redes. ¿Cómo son tus redes, Ligia, para que te escriban también? En Okay. Instagram, ¿cómo estás? Ligia Inés 245 arroba Ligia Inés hotmail.com. 245. Así me encuentran en toda parte, en En toda Facebook. parte, listo. En Facebook también está en tu nombre, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a buscar a Ligia, los que quieran contactarse con ella, los que quieran alguna información especial, porque ya saben que hay muchísimas mujeres luchando por los derechos, hay muchísimas mujeres que están reivindicando toda esta historia y que están abriendo mentes y corazones. Y lo digo desde mi experiencia. Lógicamente yo crecí en un ambiente muy patriarcal, ¿cierto? Paisa también, y al ir avanzando en espiritualidad, al casarme, a tener una mujer maravillosa como es Dayana, que me ha enseñado y me enseña tantísimo, se llega a uno a dar cuenta que sin quererlo, entre comillas, uno ha sido muy machista, ¿verdad? Que uno sigue los parámetros que enseñaron y estamos rompiendo y redescubriendo esa nueva masculinidad. Me gusta mucho esa frase que mi esposa me enseñó, nuevas masculinidades, redescubrirnos como hombres responsables también de un hogar, que en el amor construimos hogares democráticos, incluyentes, equitativos, y que eso es un reflejo de espiritualidad. Eh, la espiritualidad es crecer como seres humanos en la divinidad y ser conscientes de todo esto, la conciencia, el conocimiento, nos eleva a eso. Muchas gracias, Ligia, por esta oportunidad. Espero que también otro día me aceptes otra invitación porque creo que quedaron muchos temas. Habían muchísimas mujeres escribiendo, muy emocionadas, y te queremos agradecer realmente por este espacio porque sé que no es fácil sacarlo para ti. Tienes mucho trabajo, eres secretaria jurídica en la CUT y bueno, tienes un mundo de cosas encima y te agradezco muchísimo este espacio, la verdad. Nos ha dado la oportunidad de escucharte y aprender tantísimo, de verdad, ha sido muy bonito. Que el Señor te bendiga, que siga guiando esa lucha maravillosa. Cuentas también con nuestro apoyo y espero que muy prontico nos podamos volver a conectar. Gracias Muchas de verdad, gracias, Liz. Cristian. Gracias a las y los que nos escucharon esta noche. Y Bastantes. gracias por este diálogo de espiritualidad y de feminismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ligia. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Y a todos saben que nos conectamos todas las noches a las 8 de la noche a hablar, a charlar, a orar juntos y a crecer como seres humanos, como seres espirituales, como verdaderos hijos de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios y los ángeles les concedan la sanación desde el alma. Nos vemos mañana. Un abrazote grandote. Hasta mañana. Chao. Chao, Cam. Chao, Ligia. Gracias.